Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un gusto recibirlos aquí en la Academia Mexicana de Derecho, del cual tengo un gran orgullo de presidir. Acabamos de tener nuestro informe anual y el diseño de las actividades del primer semestre de este 2024. Y hoy, en una etapa, pues ahora sí, vertiginosa de conclusión de un congreso que ha sido extraordinario, donde han pasado el grueso de representantes, de jueces, magistrados, ministros de cortes y altas cortes de Iberoamérica. Y la verdad, hoy estamos muy contentos porque nos acompaña, acaba de concluir su mandato como ministro del Tribunal Constitucional de Chile, el doctor Cristian Omar Letelier Aguilar. Un gusto tenerlo en la academia, informarle que por sesión plenaria lo hemos nombrado miembro honorario de la academia, los cuales nos da mucho gusto en este gran activo que tiene la academia con personajes altamente calificados en diversas áreas de expertise. Doctor Letelier, muchas gracias. Gracias a usted, doctor Naveja. Para mí es un honor, un privilegio, por la gentil invitación que la Academia Mexicana de Derecho me ha formulado para participar en este Congreso Iberoamericano de Independencia Judicial de Selección de Magistrados Constitucionales. Así que muchas gracias, más el honor de que me hayan designado miembro honorario de la Academia. Así que doblemente mis agradecimientos. Gracias. Bueno, el doctor ministro, exministro Cristian Omar Letelier Aguilar, pues fue ministro del Tribunal Constitucional de Chile de enero de 2015 a enero de 2024, concluyendo apenas su mandato. Diputado, también fue diputado de la República de 2010 a 2014, director del Diario Oficial de Chile del 2010, secretario general de la Universidad Santo Tomás de Chile de 1999 a 2004, asesor jurídico de la Sociedad Nacional de Minería de 1995 a 1999, secretario general de la Universidad Católica del Norte de 1989 a 1990, asesor jurídico de la Universidad Católica del Norte de 1983 a 1988, ha sido profesor de las universidades muy prestigiosas de Chile, Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, de la Universidad de las Américas de Chile, de la Universidad Finisterre de Chile, de la Pontificia Católica de Chile, de la Universidad Católica del Norte, entre otras muchas, y hoy nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Pues bueno, vamos a iniciar esta importante conferencia del ministro Letelier en relación a la independencia judicial y la selección de ministros constitucionales en Chile, en realidad de magistrados constitucionales, como es el término que convoca el derecho procesal constitucional. Doctor Letelier, ¿cómo surge y cómo se integra el Tribunal Constitucional de Chile? Bien, el tribunal nuestro ha tenido tres periodos muy marcados. El primero ya acaba de cumplir 53 años de existencia, el 23 de enero, todo se da en enero. El 23 de enero de 1970, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle eh, hace una reforma constitucional y mediante la ley 17.284 se instala el Tribunal Constitucional en Chile. En un momento político muy difícil para la República, dado que había una tensión entre el Congreso Nacional y precisamente el primer mandatario. Lo que ocurre es que ha sido un sino de nuestra historia constitucional en Chile este permanente enfrentamiento entre estos dos poderes del Estado, que en algunos momentos de la vida independiente de nuestro país ha sido más tensionado y en otras veces ya no tanto, pero igualmente este tribunal surge precisamente para resolver muchos de aquellos incordios o problemas que surgen sobre todo lo que es el trámite legislativo de las normas jurídicas que nacen en el Parlamento. Entonces, el primer periodo del año 70, del año 71 al año 1973, donde el tribunal alcanza a dictar 17 sentencias, muchas de las cuales, casi todas, eran recursos interpuestos por el presidente Salvador Allende, y quien obtenía, tuvo casi todas las sentencias le fueron muy favorables, y la oposición, a su vez, también recurrió al Tribunal Constitucional en aquella época, atendido a que un ministro de Estado, en este caso el padre, mire lo que es la historia, el padre del actual ministro de Interior fue acusado constitucionalmente y el presidente Allende lo asignó en otro ministerio, y eso la oposición de la época creyó que era contrario a la Constitución, pero perdió la oposición y el tribunal no le dio la razón a los requirentes. Esa composición era de 5 destacados juristas, 2
ministros de la Suprema Corte y 3 es elegido por el presidente de la República con acuerdo del Senado. Bueno, todos sabemos cuál es la historia de Chile. Hay una ruptura constitucional en el año 73, se cierra el Tribunal Constitucional y renace el año 1981 en forma más remozada, distinta y con 2 miembros más. O sea, son 7 ministros, los cuales también tienen que velar por la supremacía constitucional, pero eran el contrapeso a lo que es hoy día el sistema presidencial que tiene nuestro país. Eso es el punto cardinal. Y lo tercero es que en el año 2005, en un acuerdo del presidente Ricardo Lagos, quien ha anunciado en el día de ayer que se retira de la política activa, pasa a retiro, el año ya ha cumplido, está pronto a cumplir 86 años, y él reforma la Constitución sustancialmente con acuerdo de todos los partidos políticos, y el poder constituyente derivado hace una sustancial reforma entre los cuales se favorece el Tribunal Constitucional porque se robustece y se fortalece sus atribuciones, principalmente en una acción constitucional que ha favorecido mucho a la ciudadanía y que se denomina, y que es muy sui generis de nuestro tribunal, que se denomina la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que es la acción que más conoce nuestro tribunal, desde luego de las 2.000 causas que anualmente ingresan, de ellas ser más del 92% que se refieren a esta atribución del tribunal. Y además se aumenta sus integrantes, de 7 miembros pasan a 10 miembros, de manera que allí el sistema es más o menos parecido, porque está el presidente de la República que elige 3 ministros directamente, el Congreso Nacional que elige 4 ministros y la excelentísima Corte Suprema que elige 3 ministros. Equilibrado. El proyecto, ¿cuántos ministros, el proyecto que está por ahí todavía cuántos ministros aparecen? No, hoy día tiene 10 ministros, pero los 2 fracasos constitucionales que tiene nuestro país del año 2022 al Sí, plebiscito que se dio a efecto el 4 de septiembre, establecía 11 ministros 11. impar, porque esto que sea número 10, el par, ha hecho que el presidente, en este caso hay una presidenta actualmente, tiene voto dirimente, y eso es muy criticado, el Sí, voto dirimente claro. como institución jurídica. Se busca que sea Y por otra impar. parte, tenemos que el último texto que rechazó la ciudadanía el 17 de diciembre, o sea, hace poco más de un mes, Sí, también establecía un número impar de 11 integrantes, 11. donde era un sistema muy novedoso porque era la Corte Suprema la que enviaba una quina al presidente de la República y el presidente de la República elegía 2, de los cuales se iban al Senado para que el Senado los autorizara en cuanto a su designación. Eso Sí, era más o menos el sistema, pero hoy día los contrapesos que existen y la intervención de los poderes del Estado nos parece a nosotros que es muy adecuado, aunque hay críticas en la academia y siempre lo habrán en el Tribunal Constitucional. claro. ¿Qué Tribunal Constitucional no recibe críticas? Porque le toca un rol muy difícil, cuál es resolver jurídicamente conflictos de carácter político muchas veces. Claro, exactamente, ese es el conflicto en la visibilidad que tiene la misma ciudadanía. Doctor Letelier, ¿cuáles son los mecanismos, las garantías de defensa constitucional en Chile? Un tema sumamente importante en nuestros sistemas democráticos. Bueno, como existe en el mundo la constitucionalización del derecho, en Chile ha sido fuerte. Hoy día las garantías constitucionales, que son 26 de ellas en nuestra actual constitución, que se ha legitimado porque ya que el pueblo de Chile ha rechazado 2 textos muy distintos uno del otro, y sigue esta constitución del año 1981, de alguna manera ese pecado de origen que tenía, a nuestro juicio, ya lo ha superado y se ha robustecido en lo que es la convivencia jurídica del país. ¿Y qué es lo que ocurre en esa constitución? Existen 2 canales de la que usted me pregunta muy importantes. Uno son los hechos o las omisiones de carácter de relevancia constitucional y otras son las normas jurídicas. El control de constitucionalidad superior lo tiene el Tribunal Constitucional y es él quien con sus 16 atribuciones señala qué norma jurídica, de cualquiera sea su rango, puede ser contrario a la Constitución de acuerdo a requerimientos, porque hay solamente una facultad que puede hacerlo de oficio. Y lo segundo es que los tribunales superiores de justicia son los que ven
una acción que se llama recurso de protección y que es muy parecido al El amparo amparo. que tienen los países que, hispanos y en general los tribunales constitucionales en el mundo. De manera que el amparo en Chile no existe en tribunal constitucional. Lo que existe es la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Está la protección que es parecida al amparo y también el amparo propiamente tal que dice relación con la defensa de la libertad personal o libertad de locomoción. Esos son los mecanismos que existen y hoy día la ciudadanía ve a la Constitución como muy cercana porque defiende con mucho ahínco sus derechos constitucionales y sus derechos fundamentales, lo que a mí como magistrado me tiene muy contento y hay muchas anécdotas sobre esto porque resulta que no solamente se ven los grandes temas constitucionales, sino que a veces en la vida diaria de cada ciudadano la Constitución tiene vida y tiene una regulación que uno a veces no logra como magistrado percibir con la importancia que tiene en cada persona en su quehacer diario la Carta Fundamental. Qué interesante. De hecho, está por salir una obra que me toca realizar conjuntamente con Francisco Pinochet de un análisis de derecho comparado del amparo mexicano y el recurso de protección. Ahora que está, ya se lo envío para que lo tenga Muchas aquí, gracias, doctor. doctor. Doctor, ¿cuáles son específicamente las funciones del Tribunal Constitucional? Hablando de altas cortes, digo, en México, evidentemente, los países federales, pues se está dando más la presencia de la Corte. Aquí hay la coexistencia de la Corte Suprema y el órgano de cierre en materia de interpretación, que es precisamente la Corte Constitucional, los tribunales constitucionales como tal. Entonces aquí es muy importante, nos ven en toda América Latina, parte de Europa, que se visualice este tema, porque entramos a veces a lo que el choque de trenes hemos visualizado en Ecuador, hemos visto en Colombia, ahora lo que pasa en Chile. ¿Cuáles son precisamente esas funciones que desarrolla el Tribunal Constitucional chileno? Bueno, como usted bien señala, hay un control concentrado en la cual hay un control abstracto y un control concreto. El control abstracto es, hay un control ex ante de la ley y un control post. El ex ante tiene dos variables. Una, hay unas disposiciones que se llaman leyes orgánicas constitucionales, que son importantes en materia que la propia Constitución establece esa naturaleza. Por ejemplo, lo que es lo que dice relación con el servicio electoral, lo que dice relación con el propio Tribunal Constitucional. En fin, son muchas materias diversas que la Constitución las declara como orgánica constitucional, que tienen que ser reguladas de tal manera, y una de las características de esas normas es que tienen que ser controladas antes de su vigencia por el Tribunal Constitucional. Control No previo. siempre es todo el cuerpo legal, pueden ser algunas normas y otras que sean de ley simple. Eso es ex ante. Pero también en la tramitación de la ley, en el Parlamento, se puede suscitar algún conflicto de constitucionalidad entre los parlamentarios, entre la minoría y la mayoría, que hace de que la minoría recurra al Tribunal Constitucional. Y ni más lejos, ayer, día martes, 30 de enero, ocurrió en el Parlamento que se está discutiendo la ley, una ley sobre lo que es el derecho a la salud y sobre todo las prestaciones médicas del sector privado. En que hay una sentencia de la Corte Suprema que obliga a las ISAPRES a restituir ciertos dineros cobrados en excesos a sus usuarios. El Parlamento está regulando la ley y se ha establecido una norma que se llama mutualización, que según dicen los expertos rebaja la deuda de las ISAPRES con sus usuarios, y eso los senadores oficialistas, o sea, cercanos al gobierno actual, han señalado que es inconstitucional a juicio de ellos y han anunciado que recurrirán a la magistratura constitucional. Ahí tenemos, se fija, en trámite legislativo todavía, porque está en primer trámite, en segundo trámite, tenemos ahí una variante que es ex post, ¿no? Durante la tramitación de la ley. Y después tenemos el ya post, cuando ya está vigente la ley, donde tenemos la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que le señalaba en que sea el juez de la causa, el juez de fondo de los tribunales ordinarios de justicia, o bien las partes las que pueden recurrir al Tribunal Constitucional a fin de declare la inaplicabilidad de una norma jurídica que es la que va a resolver el pleito. Esa puede ser declarada
inaplicable y el juez de la causa no puede resolver el pleito conforme a esa disposición. Por eso es en el caso concreto. Y hay otra novedad que hizo la reforma del 2005 que hablábamos hace poco rato más atrás, que dice relación con expulsar la norma jurídica inconstitucional o contraria a la Carta Fundamental del sistema jurídico. Esto ha sido muy criticado, ahora es por los parlamentarios, efectivamente a nadie le gusta que le limite las facultades que tiene, y por Claro, eso muchas veces, doctor Macías, le dicen la tercera cámara, pero no es aquí legislador siguiendo. negativo. Claro, eso, la teoría kelseniana de que hablaba del legislador negativo, en que se expulsa la norma, pero para eso se exige un requisito de un quórum muy alto. De los 10 ministros, 8 tienen que estar de acuerdo para aquello. Ha ocurrido que el tribunal ha sido muy prudente, muy mesurado en ejercer esta atribución, y cuando lo ha hecho porque es muy evidente la inconstitucionalidad de la norma y se ha beneficiado la ciudadanía. Uno de esos es en la justicia militar que todavía existe en Chile y que tiene rango constitucional. Se declaró una ley penal en blanco y a su vez por inaplicabilidad y después por inconstitucionalidad y se expulsó el sistema jurídico. Por eso yo le digo a mis alumnos y a la academia que en Chile no solamente existe la derogación expreso tácita, como nos dice el Código Civil, sino que también o por carambola, como nos señala la doctrina civil, sino que además existe una derogación sui generis, que es la que hace el tribunal cuando acoge una acción de inconstitucionalidad. Y es una cosa, doctor Macías, que es muy importante, doctor Naveja, es una acción pública. Cualquier persona que tenga interés puede recurrir al tribunal pidiendo acción de inconstitucionalidad y el tribunal la va a revisar, o bien de oficio. Aquí es la facultad que tiene de oficio de poder expulsar esta norma. No sé si le queda claro. Y muy importante, Y claro. Ahora, cuando hablamos de ese previo, ese control constitucional previo, en muchos de los países donde no existe, imagínate, les daría pavor, pero qué importante es este tema, ¿no? Porque de por sí, desde la esencia con Jellinek de 1885, del control del Parlamento, hasta la gestación desde Hans Kelsen en 1920, con los primeros tribunales constitucionales, pues la verdad es que en muchos, pues se les complica a los otros poderes este tema del control de constitucionalidad. Cuando hablamos del control previo, qué importante es tomar en consideración que haya un parámetro que establezca el Tribunal Constitucional, pues con relación a la constitucionalidad de un proyecto. bueno, los dos textos o proyectos que fracasaron porque el pueblo de Chile lo rechazó, tenían una discusión respecto a si era posible discutir en fase de trámite legislativo la constitucionalidad de una norma jurídica. ¿No? Porque es muy criticado a veces que el tribunal se meta en pleno procedimiento en que todavía no ha nacido la norma, no ha Claro, nacido el precepto. es el Pero argumento. hoy día está y por lo tanto el Tribunal Constitucional está haciendo su trabajo, está ejerciendo su atribución, como le digo, con mucha prudencia, porque puede ocurrir en este control ex ante de que declarado ley orgánica constitucional, los ministros tenemos que votar si es constitucional o no es constitucional. Y muchas veces se ha declarado en el pasado que era inconstitucional y allí no puede el legislador y el presidente de la República no puede promulgar la ley si ha sido declarada inconstitucional la disposición. Puede declararla, pero sí la disposición declarada inconstitucional. Eso, doctor. Perfecto. Doctor, ya adelantó, ya abordó este tema del control de constitucionalidad que adopta Chile, entonces hablamos de un control de constitucional concentrado, ¿sí? ¿Cómo se genera este tema de la incorporación del derecho internacional de derechos humanos en esta internacionalización del derecho constitucional, cuando se maneja el tema del control de convencionalidad? Bueno, hemos discutido mucho. Usted sabe que en todos los tribunales hay tendencias conservadoras y tendencias Sí, de progresistas. ¿Ah? resistencia, sí, sí, claro. Todos los jueces vivimos en una sociedad determinada, tenemos un pensamiento, una formación y una idea de lo que es en la sociedad. Y muchas veces, sobre todo la inaplicabilidad en el caso concreto, tenemos que abstraernos de eso, pero cuando ya son cosas jurídico-políticos, bueno, allí hay ya una sensibilidad y eso es común a todas las Cortes Supremas de todos los países y a todos los tribunales constitucionales. Entonces,
¿qué es lo que ha ocurrido? Aquí lo que se hace es que el control que se hace de esa materia conforme a las sensibilidades que cada juez tiene. ¿Ah? Y eso es muy importante hoy día. Siempre ya el mundo jurídico tiene de alguna manera no, una percepción de qué sensibilidad es la que predomina. Sí, Y eso claro. es muy importante. Hoy día hay una nueva integración, ahora en enero, el 20 de enero juraron, o el 25 los últimos ministros, y hay una integración distinta, me pasó. Lo vimos en el Tribunal Constitucional de España, que tenía una tendencia Sí. conservadora y pasó ahora a una tendencia progresista. Bueno, en Chile ha ocurrido más o menos un camino similar, y bueno, tenemos que esperar los fallos, sobre todo los fallos que tienen una relevancia política. Hay una atribución, doctor Naveja, muy importante del Tribunal Constitucional, que es poder declarar inconstitucional un partido político o un movimiento de esa naturaleza que sea contrario a la democracia o que en su accionar propugne la violencia o realice actos de violencia. Qué Mire lo que estoy interesante, hablando. qué interesante, ¿eh? Sí, y eso ocurrió de las etapas que le mencioné al Sí, iniciar claro, esta esas tres etapas. intervención. Claro, en la segunda etapa había un artículo octavo que era muy criticado y que de hecho fue derogado o modificado. Derogado, porque ahí en el artículo octavo ya tenemos el principio de transparencia y el principio de probidad Ok, actualmente, muchas cartas. derogado. Pero el artículo octavo original, el texto original de la Constitución, señalaba que se iban a declarar contrarios a la Constitución los partidos políticos que propugnaron, o sea, ni siquiera realizaran actos de violencia, sino que propugnaran la violencia. Y hubo un movimiento que fue declarado inconstitucional en el antiguo Tribunal Constitucional. Ahora, actualmente, hay un requerimiento contra una agrupación mapuche que actúa en la Araucanía y que se atribuye muchos actos de violencia. Ayer o esta mañana de amanecida, se atribuyó ya 3 o 4 atentados, yo no diría, uno cuando juez no les gusta ciertas palabras tan fuertes como terrorista, pero fuertes, que incendian camiones, que incendian casas, en fin, que destruyen a través del fuego mucha propiedad, y eso hace de que un conjunto de abogados haya requerido al Tribunal Constitucional para que se denomine CAM, para que la CAM sea declarada fuera de la Constitución por ejercer la violencia. Eso es. Qué interesante, o sea, vaya, los principios democráticos, qué cosas en este Congreso, pues estamos viendo un análisis de derecho comparado y cosas que surgen en la magistratura constitucional de gran trascendencia. Aquí tiene un tema que está vinculado precisamente con la independencia judicial. Ya avanzó usted un poco en relación a la elección, ¿no? De los ministros del Tribunal Constitucional chileno, que ya nos adelantó, son 9 años. Sí, los ministros del Tribunal Constitucional duran 9 años en sus cargos y son inamovibles, o sea, no están sujetos a la acusación constitucional como lo están algunas autoridades, como el presidente de la República, desde luego, los ministros de Estado o los ministros de los tribunales superiores de justicia que están sujetos al control político. El Tribunal Constitucional, sus 10 integrantes son inamovibles y solamente por causales que la ley orgánica señala es que pueden dejar hacer cesación de su cargo porque llegan a la edad de 75 años o porque cumplen los 9 años o bien porque renuncian al cargo. Entonces son eh, causas de cesación del cargo muy específicos. Como le digo, yo he cesado recién el cargo porque ya se me cumplió el periodo que señala la Constitución y no es reelegible, precisamente para respetar la independencia de la magistratura constitucional. Perfecto. El estatus actual de la independencia judicial en relación a las altas cortes chilenas, o sea, es uno de los grandes desafíos que hoy tenemos en América Latina, la independencia judicial, el que quiera dominar el poder político, el poder judicial, es una complicación, estas tensiones, democracia, constitucionalismo. ¿Cómo encontramos en Chile? Ahora que, como dice usted, hay una gran participación, incluso se han rechazado dos proyectos de constitución.
abordando esa cuestión de 81. ¿Cómo es el estatus actual a nivel constitucional y cómo sea en la práctica? Porque hemos visto algunos, dentro de estos ejercicios, pues varias complicaciones en déficit democrático que se tienen a nivel internacional. ¿Cómo se encuentra Chile? Bueno, yo no sé si usted hoy día tomó conocimiento de los índices de probidad que Transparencia dio a conocer, donde ¿Qué? Chile aparece en América Latina como el segundo país después de Uruguay, aunque bajó del 27 al 29 lugar, y allí el informe señala que en América Latina hay un problema de probidad en relación con la independencia de los jueces, cosa que como juez me duele en el alma, porque precisamente una de las características quizás más relevante de la función jurisdiccional es tener la independencia de manera que uno puede fallar conforme a su criterio y a lo que la prudencia y el caso señalan. Chile es un país en que la judicatura, tanto constitucional como de los tribunales en general, tiene una completa independencia. Y nuestra constitución señala que el presidente de la República, ni el Congreso Nacional, ni autoridad alguna, puede entrometerse a la sentencia ni hacer renacer procesos fenecidos. ¿Ah? Ese es un dogma constitucional que no solamente es un dogma que lo dice la Constitución, sino que se vive y se practica. De manera que los jueces tenemos la tranquilidad de que más allá, y ya le voy a tocar un punto que es muy, a mi juicio, relevante en la función de juez, es que desde el punto de vista del poder político tenemos la certeza de que nuestra función, y cualquiera sea el fallo, nosotros mantendremos nuestros cargos, y especialmente la magistratura constitucional que señala que es inamovible, como le señalaba más adelante. Hay un punto, doctor Naveja, que me preocupa y que siempre está hoy día muy en boga, que son los procesos paralelos. Los jueces siempre están sometidos hoy día a esos procesos que los medios de comunicación realizan, en que van a la opinión pública dándole un cariz respecto de ciertos procesos, independientemente del proceso propiamente tal en estadio judicial. Los jueces tenemos que tener la prudencia, la fortaleza para poder aislarnos de esas situaciones en que los medios de comunicación están permanentemente formando opinión pública. Qué Porque importante. claro, muchas veces esa presión está y, y alguna novedad va a haber en esto de que los ministros en general del tribunal y en general de la judicatura no somos personas que estemos sujetos a la popularidad. La Exacto. institución puede ser popular o no, pero los ministros o los jueces individualmente no puede ser así, porque de lo contrario, nuestro desempeño funcionario se estaría desvirtuando completa y absolutamente. Qué importante, qué precisión. Caer en un populismo judicial, qué peligroso. Es muy peligroso. Hoy día es cierto que los medios de comunicación cumplen un... En Claro, esta materia, doctor, quiero señalar que respecto de la corrupción, que lamentablemente es un flagelo que asola terrible. a todos nuestros países, es que los medios de comunicación muchas veces eso, sirven como canales denunciantes, me parece estupendo, porque ciertamente son un medio muy eficiente en esa materia. Pero sin embargo, una vez que ya se forman un concepto, quieren imponer a muchas veces, yo digo, en forma oblicua, su voluntad en relación a lo que es la ley y a lo que son los derechos fundamentales también de las personas que están imputadas. Y uno de esos es el principio que no tiene expresamente rango constitucional, pero nosotros por la vía de interpretación, la magistratura constitucional de Chile lo ha recogido, que es el principio, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es muy importante. Entonces uno dice, claro, la delincuencia, la probidad, hoy día se llaman los delitos de cuello blanco, Claro. son los que están hoy día siendo atacados. Está muy bien, tienen que ser sancionados, castigados severamente, pero también está que el imputado goza de sus derechos fundamentales que hay que respetárselo. Entonces eso es lo que hay que armonizar y que es muy difícil de la comprensión de la opinión pública y por supuesto de los medios de comunicación. No, y que con base a ese artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se ha tirado jurisprudencia por la Corte Interamericana, esa participación de los medios,
en los sistemas democráticos tiene que cuidarse mucho para que no se violente la presunción de inocencia. Así es. Y volviendo, ya que toca usted una norma de carácter internacional, me parece que se me quedó atrás esto del control de convencionalidad. Como yo le decía, habemos jueces conservadores, jueces progresistas, y el control de convencionalidad es muy discutido. No le corresponde al Tribunal Constitucional, desde mi prisma, ejercer control de convencionalidad. ¿Ah? Para eso está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Interesante. nuestro, pero el Tribunal Constitucional sí tiene presente normas como la que usted ha citado respecto a la presunción de inocencia o la prisión por deudas u otras de esa naturaleza, que vienen a reforzar la norma constitucional vigente. Y eso es lo importante. Pero no hay ¿Cómo? control de convencionalidad en los Interesante. tribunales constitucionales, particularmente en el nuestro. Por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana, donde Chile sí ha estado parte y donde no lo sea, ¿son vinculantes en No Chile? son vinculantes, pero se respetan, No porque son Chile vinculantes, pero es un país jurídico y somos serios. Y en ese sentido, si hay una sentencia de la Corte Interamericana, donde estuve en Costa Rica en septiembre pasado, fui a visitar la Corte Interamericana conjuntamente con otros ministros, bueno, allí ocurre que Chile tiene prestigio en esa Corte precisamente porque los fallos que dicta son respetados por el Estado de Chile, aunque sean contrarios a los fallos de la Corte Suprema, inclusive a los fallos nuestros, de la magistratura constitucional. qué importante tener este prestigio en por parte de la Corte Constitucional, del Tribunal Constitucional chileno, ¿no? Que incluso a nivel interamericano se respeta y muchas ocasiones de los argumentos vertidos de sentencias de Chile, de Uruguay, de Costa Rica, de algunos de los países del sistema, también los adopta la Corte Interamericana al resolver. Así es, así es. Inclusive el derecho interno muchas veces toma en consideración lo señalado por la Corte Interamericana y recoge en algunos preceptos legales la doctrina que sale de esa Corte, como también en la nuestra, y todo lo que dicen los tribunales. ¿Cómo está integrado el bloque de constitucionalidad en la Constitución chilena? Bueno, allí ciertamente en la constitución nuestra existe, como en todas las constituciones, tres materias muy definidas. Está por una parte los valores y principios, en que la dignidad del ser humano es Claro. lo central, en que el Estado tiene que colaborar con el bien común y los derechos fundamentales, como le digo, extendidos ampliamente, y los órganos del Estado procurando servir a ese bien común. De manera que ha articulado permanentemente esta constitución, aunque ha sido muy criticada por el origen, sin embargo, a mi juicio ha tenido un gran éxito y es por eso que el pueblo chileno, que a veces es más sabio que los jueces y que los legisladores, la ha mantenido. Sí, fíjate, eso, o sea, rechazo a los dos proyectos, qué importante, ¿no? Quiere decir que las adecuaciones, las reformas que se han hecho a esta Constitución de 81 han llevado a tener esa Constitución viviente, ¿no? Así es, y mucho se criticaba que el problema nuestro era un problema constitucional porque nuestra constitución era espuria. La ciudadanía dijo otra cosa en forma elocuente. La primera vez fue 62% de rechazo y la segunda vez superó también ese límite y los que apoyaron fueron solamente un 44% y por lo tanto esos proyectos quedaron en eso, en un embrión que pudo ser, pero que no fue y sigue adelante la actual constitución, porque creo que la reforma de 2005 fortaleció la parte orgánica y al mismo tiempo eso permitió que los derechos fundamentales se hicieran carne, como lo he señalado en esta tarde. Qué importante, ¿no? Ver esa adecuación que se ha venido generando a nivel constitucional, porque luego viene el argumento, ¿no? La Constitución Argentina del 1853, la del 17 de México, la del 49 de Costa Rica, del 67 de Uruguay y la del 81 de Chile. Ya se quedaron y no, o sea, es que este proceso de adecuación generalmente sí ha sido importante, a lo mejor la crítica en México son tantas reformas, más de 700, y en otros países como Chile, que ha venido corriendo por los cauces democráticos, encontramos cosas importantes. Y ahí precisamente preguntar, ¿no? Esta separación y distribución del poder, cómo es la relación entre el poder judicial con los otros poderes, son verdaderamente limitados y equilibrados los poderes en Chile, porque es uno de los grandes reclamos en la América Latina y es una de las cuestiones que se dan mucho en relación a esta recesión democráticas. Mire, primero hay un respeto mutuo en las labores
que la Eso. Constitución le ha entregado a cada uno de los poderes del Estado. El gobierno, que tiene amplias atribuciones, amplios fortalezas, es, y se llama el gobierno, no se llama poder ejecutivo aquí en la Constitución precisamente por eso, porque el presidente de la República es el gran legislador, dado que él tiene en algunas materias, es privativa del presidente de la República, en materia sobre todo financiera. ¿Eh? No puede ningún diputado o senador tener un mensaje, una moción en la cual implique gasto público. Para ello tiene que recurrir al gobierno y al presidente de la República y desde luego al ministro de Hacienda. Eso es una cosa muy importante y hay 5, 6, 7 materias que así lo señala la actual Carta Fundamental. Por lo tanto, es una de esas cosas. Administra el Estado y lo administra con las atribuciones y con todas las facultades amplias que le da la Constitución. Por eso una Constitución, si usted me dijera qué característica tiene, es presidencialista. En segundo lugar, el Parlamento también tiene su rol y lo cumple a cabalidad, en el cual la Cámara de Diputados, que es bicameral, y el Senado, cada uno de ellos hay una Cámara política que acusa, que fiscaliza al gobierno, que la oposición cumple su rol. ¿Ah? Yo sé que a todos los presidentes de la República se quejan del rol que cumple los opositores en la Cámara de Diputados, pero está el Senado, y el Senado morigera, equilibra todos los problemas políticos que se suscitan en la tramitación de un precepto legal o un cuerpo legal. Y el Poder Judicial cumple su rol también, ¿eh? Resolver los conflictos de relevancia jurídica y cada uno entonces su parcela. Y cuando se sale eso, bueno, hay reclamos ante quién, ante la magistratura constitucional. Así ocurrió con los indultos, por ejemplo, el caso del indulto, el presidente Boric indultó a 12 personas que tenían antecedentes anteriores al delito por el cual se los indultó también, y sin embargo fue al Tribunal Constitucional la minoría opositora que estaba en el Senado y el Tribunal Constitucional dijo que estaban conforme a derecho porque era una facultad privativa del presidente de la República indultar, indultos particulares, pues los indultos generales tienen que ser por ley. Y eso ocurrió, ¿se fija? Entonces cada uno cumpliendo su rol, se armonizan y al mismo tiempo se respetan. Y eso es muy importante en un país para que haya orden. Hoy día nosotros tenemos otros problemas que son comunes a América Latina, que es la inmigración y que también es la delincuencia. Esos son los problemas hoy día que tiene Chile grave y que tiene que solucionar, pero ya son otras instancias las que tienen que resolver aquello. Da gusto escucharte este tema de la consolidación democrática en países como Chile, el hablar de la fortaleza de las altas cortes, del órgano de cierre en materia de interpretación como es el Tribunal Constitucional. Me da mucho orgullo y esto tiene que permear en nuestra América Latina, es un ejemplo. Y vamos a generar algunas mesas con magistrados jueces de América Latina, que evidentemente tiene que estar el doctor Letelier con nosotros en una de las mesas, porque Muchas gracias. en este ejercicio de derecho comparado tenemos conflictos y problemas muy parecidos y tenemos que ver qué ha pasado, por qué están generándose cosas tan importantes, caminando por la democracia, el caso chileno, y ahora sí que aprender vale la pena. Doctor, qué interesante, la verdad, todo el mundo está muy contento. Y aquí, para empezar a preparar el cierre, hay uno de los grandes debates, ¿no? En algunos países de América Latina, en el caso de México, algunas en el caso peruano, que no tocan en su proyecto las altas cortes, pero ¿qué opina usted? Un hombre que ya ha transitado 9 años de manera exitosa, con una reconocida probidad y con una gran capacidad en el Tribunal Constitucional chileno, de que se pueda llevar a cabo una reforma constitucional o bien un proceso abrogatorio donde en cuanto a la selección de jueces, magistrados o ministros constitucionales se seleccionen de manera popular. ¿Cuál es la visión que tiene un hombre que ha vivido y ha sido parte de la consolidación democrática de Chile? Bueno, no se olvide usted que también fui diputado, entonces por mucho lado vamos a ver. Ahora sí que una cosmovisión. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando uno es candidato diputado o diputado, tiene que preocuparse del electorado principalmente porque quiere ser reelecto. ¿Ah? Entonces, hay un descuido, no digo un descuido, pero ciertamente que la doctrina en que uno va legislando, en las comisiones más bien es donde se hace ese trabajo, pero tiene que estar atento con el electorado. Entonces yo digo, un juez constitucional
que tenga que preocuparse, por ejemplo, de una campaña en que hay que ir ese puerta a puerta golpeando casas para que lo conozcan a uno, creo yo que eso es muy inapropiado para un juez constitucional. Claro. ¿Por qué? Porque resulta, lo que me decía hace un par de meses atrás un profesor de Nueva York, un constitucionalista muy renombrado, que nos decía, mire, lo bueno de usted es que nadie los conoce. Usted anda en la calle, y es siempre así, doctor Naveja. Yo ando en la calle o ando en el metro y nadie me conoce. No, no tiene ni idea que andan con un juez constitucional. Entonces eso para uno es muy importante, Qué porque lo que es importante eso. criticado es el tribunal como órgano, pero no sus integrantes. Se vean, los integrantes son un cuerpo que se funde y que por lo tanto, por ser desconocido para la ciudadanía, porque además no hablamos, ese viejo acerto repetido, pero que por Dios que es sabio, de que los jueces hablan por sus sentencias, en realidad. Y nosotros siempre hemos respetado eso. Es muy raro que un ministro, que un juez constitucional de Chile dé una entrevista, eso se le deja al presidente del tribunal. El presidente del tribunal muchas veces tiene que dar entrevistas y tiene que hacer, bueno, pero no los ministros. Los ministros tenemos que dedicarnos a escuchar a los justiciables y a escribir nuestra sentencia y nuestro fallo. Y en eso es lo que estuvimos los 9 años y así seguirán los que nos suceden, porque en realidad aquí lo que interesa es que el pueblo de Chile sepa que la justicia constitucional funciona y funciona en beneficio del país y por ende en beneficio de ellos. Y eso es muy importante, doctor. Qué importante con esa calidad moral que tiene, doctor, mi querido ministro, el que se diga esto. O sea, yo no me voy en el metro, no me conocen, demás, porque al final de cuentas tiene que ser, hasta en esencia, el poder más antidemocrático en la manera en que se elige. Y a la vez, en este sentido, pues no tienes que buscar esa popularidad, ¿no? Que todo el mundo, que ya hay ministros en cortes de América Latina que quieren estar todos los medios y hablan todas en redes sociales, bueno, están explotando y demás. Qué importante, por eso se entiende este tema democrático en Chile, que es admirable. Y vaya, no hay envidia de la buena, pero hay necesidad de importar esas conductas, de importar esa manera de conducirse quien está en los diversos poderes, e incluso la manera de la educación democrática en el pueblo. La verdad me quedo muy contento en todas, evidentemente, pero en un país que ha consolidado la democracia y que tiene años corriendo por esos rieles, qué importante es. Y esta opinión que vierte usted en lo personal, para mí tiene un alto contenido, ¿eh? Muy importante eso, entender eso, que no se busque la popularidad, que no se usen estos procesos de selección popular que de alguna manera puedan pervertir y matar la esencia misma de un órgano que tienen que encargarse de resolver todas estas tensiones, democracia, constitucionalismo. Así es, yo participo en lo que usted dice y creo yo que Chile, es cierto que uno es muy autocrítico cuando está en el país, pero cuando sale al extranjero y ve y comparte con los demás jueces constitucionales, se da cuenta lo que hemos avanzado en nuestra institucionalidad, en lo que es la realidad jurídica de Chile, y creo yo que eso hace que hoy día nuestro país haya avanzado y sea un país democrático, reconocido por el mundo y tenemos que seguir trabajando en eso. Como le digo, ahí tenemos problemas que son muy similares, como es le reiteraba yo, La hoy día delincuencia, tenemos tasas de criminalidad importantes, los homicidios, ¿cierto? está muy preocupada hoy día la población en que solucionemos ese problema, pero yo tengo la esperanza de que los dirigentes políticos y los gobernantes van a abocarse a hacer un buen plan de diseño para combatir la delincuencia. Y bueno, para eso también están los tribunales, para sancionar y castigar, pero respetando los derechos fundamentales. Y eso no es fácil de asimilar. Claro, porque luego se tiende a señalar, se culpa al Poder Judicial, por todo el tema de la delincuencia, y no se establece estos temas de prevención, no se establece aquí en el tema de Es. políticas públicas, etcétera, y esto se hace muchas para confundir. Bueno, yo he estado muy en la onda, doctor Naveja, del compliance en el sector público. ¿Ah? Yo digo que en los próximos 50 años me voy a dedicar a eso. He sacado un libro recientemente sobre el compliance en las empresas del Estado, que creo que son muy importantes, y ahora quiero seguir estudiando para que las municipalidades eh,
tengan un mismo sistema de prevención del delito, de todo lo que es la corrupción, porque eso engrandece y prestigia a las democracias cuando es un país Sí. pro y efectivamente el principio de probidad que está en nuestra Constitución sea carne, así como es en general los derechos fundamentales de las personas. La verdad que todo el mundo encantado, doctor, les debemos de platicar para que esa obra y usted en lo personal nos acompañe en México en la academia. Primero Dios, lo más pronto posible, vale la pena. Y yo creo que este desarrollo de estas temáticas son fundamentales. Quien ha tenido éxito, ver por qué lo ha tenido. Somos muy similares, somos muy parecidos. Decía por ahí, hay que evitar el fraude constitucional de traer figuras que ni siquiera entendemos con imitación extralógica en los países hermanos, porque ha corrido Chile por la democracia y hoy vamos entendiendo muchas cosas. Estoy muy contento, de verdad, y sobre todo es un hálito de luz porque nuestra América Latina tiene problemas comunes y aquí hay soluciones también eficientes, así de que qué importante ha sido el desarrollo de esta conferencia como todas, querido doctor Letelier, y pues vamos a hacer esas mesas con 4 o 5 jueces constitucionales de diversos países de nuestra América Latina para que analicemos temas comunes y veamos las diferentes visiones, porque a mí me encantó aquí, ¿no? Estamos hablando del doctor Letelier, que es ministro en su momento y diputado en su momento, entonces la visión está ampliada, es una visión verdaderamente periférica y eso nos permite sobre todo el ensanchado cognitivo que nos da hoy entender por qué es tan importante el tema de la independencia judicial, el tema de la selección de los jueces constitucionales y que uno de los elementos básicos de las democracias es precisamente esa separación y distribución del poder. Y uno de los grandes desafíos, un par de grandes desafíos es la especialización de la magistratura constitucional, que algunos países que está corriendo al contrario, que creen que cualquiera puede ser juez constitucional cuando se necesita un verdadero perfil, y la independencia judicial interna y externa. Doctor Letelier, ha sido extraordinario. Yo luego voy a despedir al doctor Letelier, voy a estar un par de minutos fuera del aire con él. De verdad ha sido extraordinario, exquisito escucharlo. Les avanzo un poquito. Muchas gracias, doctor, por sus palabras elogiosas y decirle que para mí es un honor el que sea miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho y para mí también ha sido una oportunidad para dar a conocer la justicia constitucional de mi país y decirle a todos que siempre colaboraremos con todos los países hermanos en perfeccionar los sistemas democráticos a través del derecho. Así Antes que de muchas concluir, gracias. doctor, gracias por las palabras. Miren, está el doctor, hoy el doctor Omar Letelier, viene Helder Domínguez, ministro del Tribunal, en el cierre constitucional del Perú. Este es el cierre con el doctor Letelier. Está César Astudillo, que buscamos evitar ahí que hubiera un ministro de la Corte, pues estamos en México para evitar conflictos para ellos, un experto del Instituto de Investigaciones. Lizarazo, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia y actual ministro. Fabián Salvioni, relator especial de Justicia Transicional de Naciones Unidas, ¿sí? Arnoldo Wilson Quiroz, de Colombia, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y actual magistrado de dicha Corte. Andrés Ollero Tazara, exministro del Tribunal Constitucional de España. Samuel Arias Arseno, ministro de la Corte Suprema de República Dominicana. Este es nada más el cierre, llevábamos 15 conferencias y bueno, vamos a Mire, hablar cosas mire. importantes con esto, querido doctor. De verdad me da muchísimo, muchísimo gusto haberlo tenido aquí en la Academia Mexicana de Derecho en este foro y felicitarlo y felicitarnos nosotros por esta extraordinaria conferencia. Ya después viendo estas mesas, creo que va a haber cosas muy importantes. Muchísimas gracias. Yo quiero permanecer después de que cerremos Sí, fuera del aire con usted. Gracias y un mensaje a los abogados de América Latina, de Europa, pero sobre todo de México, que en la academia pues se le quiere desde el momento que es miembro honorario. muchas gracias, muy gentil, pues, y muy amable por toda la comprensión y todos los magistrados que están ahí a través de Zoom, pudiendo participar y escuchando con paciencia nuestra ponencia. Así que muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Pues cerramos hoy esta importante conferencia con el doctor Cristian Omar Letelier Aguilar, que ayer terminó su encargo precisamente histórico del momento de ministro del Tribunal Constitucional de Chile, que también fue diputado de la República. Entonces, es una visión periférica, como lo habíamos dicho, con este tema independencia judicial y selección de ministros constitucionales en Chile. Muchísimas gracias y nos vemos con la exposición de Perú en el siguiente bloque. Muchísimas gracias a todos
para el cierre de este importantísimo Congreso de Independencia y Selección de Jueces y Magistrados Constitucionales en Iberoamérica. Muchas gracias a todos.